Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Virginia Moros, responsable del área de pacientes en Vitaler, y les doy la bienvenida a nuestro taller Paciente Vital de esta tarde. Quería comenzar compartiendo con los asistentes esta tarde información sobre los recursos que ponemos a su disposición desde Vitaler. Por un lado, tenemos estos talleres Paciente Vital, que son un espacio formativo que hemos creado para poder compartir información fidedigna impartida por nuestros profesionales y llegando a pacientes de todas las comunidades autónomas, gracias a que son online. Nuestro objetivo es que los pacientes de terapias respiratorias y sus familias tengan una buena experiencia con los tratamientos, además de un correcto apoyo psicológico que les ayude en la gestión de la misma. Tenemos una programación de talleres para todo este año, a la que pueden acceder a través de nuestra página web, que la ven aquí en pantalla, vitalaire.es. Accediendo a través de ahí pueden llegar a nuestra página web y pueden acceder a los distintos talleres que hemos hecho, las grabaciones de los mismos y inscribirse en los distintos talleres que vayamos publicando. Además, hago referencia a nuestra página web y quiero recomendarles la sección específica que tenemos, que se llama Espacio ELA. El objetivo es que tanto los pacientes con esta enfermedad como sus familiares o cuidadores puedan encontrar información fiable y una red de apoyo necesaria que les acompañe durante el transcurso de las distintas etapas de la enfermedad. Para su desarrollo hemos contado con nuestro ponente de esta tarde, el doctor José Luis Díaz Cordobés. Él es psicólogo experto en el tratamiento de pacientes con ELA y coordina todos los contenidos que aparecen. Les animo a visitarla porque estoy segura de que les va a resultar de gran utilidad. También en nuestra web pueden consultar o acceder al consultorio de ventilación que hemos creado para ser un soporte en el día a día de la ventilación, dando soporte tanto técnico como emocional a través de nuestros profesionales, enfermeros y psicólogos. Es tan sencillo como acceder a la sección del consultorio a través de nuestra web, en la sección de información al paciente, rellenar sus datos, que solamente se les pide el nombre y apellidos del paciente y el correo electrónico, y seleccionar a quién quieren dirigir la consulta, que si bien a nuestros enfermeros o a nuestro psicólogo. Indicarnos la consulta y en un plazo inferior a 24 horas nuestros profesionales les responderán. Como ven, es una sección que creemos que es bastante útil para solucionar con cierta inmediatez a lo mejor problemas que puedan tener, que para conseguir acceder a su médico puedan tardar más y de esta manera pues, poder ser ese apoyo que necesitan. Y ya antes de empezar, les quiero compartir las normas del taller. El taller está siendo grabado, de esta forma lo podremos subir a la sección que les comentaba, de Espacio ELA, y podrán verlo las veces que necesiten. Les indicaremos después del taller, les enviaremos un pequeño formulario de valoración para que nos indiquen qué les ha parecido y qué temas les gustaría que tratásemos, y les indicaremos además el link directo a la grabación que estará disponible a partir de la próxima semana. Verán que tienen todos la cámara apagada. Esto lo tenemos por defecto por tema de protección de datos, ya que como el taller se va a grabar y luego se subirá a la web, pues así nos evitamos ningún problema con la confidencialidad. Y sí que les pedimos que tengan el micrófono apagado mientras está hablando nuestro ponente, pero luego lo pueden activar para realizar cualquier pregunta o duda que les surja, que las pueden realizar o bien activando el micrófono o bien a través del chat. Nos pueden ir dejando sus dudas y a lo largo del taller José Luis les irá respondiendo. Y bueno, pues ya vamos a dar paso a nuestro ponente. Se trata del doctor José Luis Díaz Cordobés. Él es doctor en psicología por la Universidad de Valencia y desde mayo de 2009 trabaja en el servicio de neumología del Hospital Clínico de Valencia en la atención a pacientes con ELA y sus familiares. Desde el año 2012 es profesor asociado de la Universidad Internacional de Valencia y tenemos la suerte en Vitaler de que es uno de nuestros magníficos profesionales. Así que, sin más, le voy a dar paso y les doy las gracias a todos por estar acompañándonos esta tarde. Muchas gracias. Gracias a ti, Virginia, por la presentación y por mover esto. Siempre te lo digo. Hay gente que ya nos conoce y que posiblemente haya escuchado este agradecimiento público, pero por personas como tú, justamente es por los que se habla de temas a veces muy tabús y los que son a veces muy delicados. Y entonces yo creo que es de agradecer que podamos abrir una ventana a los temas que no se hablan
siempre y que forma parte de la atención. Creo que me he ido al final de la presentación, no sé por qué. Hoy no era el día de lo técnico. Ya El estamos. técnico no funciona ahora, ya lo Así que tienes. gracias de corazón. Gracias A también ti por subirte al carro. a las personas que habéis venido. Dice mucho de vosotras y de vosotros el hecho de que estéis en un taller como este. Recuerdo hace unos años cómo hablar de algunos temas en relación a las personas que están afectadas por esta enfermedad, por la ELA y a las familias, y digo, hace muchos años, como algunos temas eran muy delicados, como el tema de la traqueotomía, como el tema de decisiones, en el que, unido a que culturalmente nos han enseñado a no expresar muy bien las emociones o de no hablar de lo que nos preocupaba o de que parecía aquello como de que si sentíamos miedo, tristeza o enfado ante determinadas circunstancias, como que algo no estábamos haciéndolo bien. La sociedad nos empuja muchas veces, nuestras enseñanzas, nuestras familias nos dicen que sentir esas emociones negativas no era bueno, no era adaptativo y parece ser que buscamos el bienestar siempre a costa de la ausencia de emociones negativas que en realidad son condición sine qua non de la persona, ¿no? Por eso nos decía gratuitamente que muchas gracias por venir y atender las emociones de esta forma, ¿no? Porque yo creo que este tipo de talleres, y ya los venimos haciendo durante algunos años, el objetivo de hoy es uno muy concreto, es de hablar de cosas que no se hablan casi nunca. Y un segundo objetivo es respetaros y respetar la forma que tiene de sufrir cada persona en un proceso de enfermedad o un proceso vital como es el padecimiento de una enfermedad, como afectado, como cuidadores, como acompañantes profesionales. Se nos llena la boca muchas veces de una atención integral, de que necesitamos una atención global, de que necesitamos abordar todos los aspectos de la enfermedad para que, en definitiva, y aquí espero que estéis de acuerdo conmigo, el objetivo final es aliviar el sufrimiento. Decía que quiero hablar con mucho respeto esta tarde. Ese es mi principal reto esta tarde, es respetaros a cada uno de vosotros, porque no sé en qué momento vital estáis en relación a la enfermedad, y hablar de un tema de final de vida, pues aunque nos atrevamos, entre comillas, a hablar de emociones delicadas y de temas que no estamos acostumbrados, pero que forman parte de la experiencia humana, pues yo no os conozco a todos y no sé en qué momento estáis. Entenderéis que hay gente, o como la habéis vivido, el inicio de la enfermedad no es fácil. El cambio de tener que vivir de una forma distinta a como uno había planificado su madurez o su vejez, ese cambio drástico no solo afectaba o no solo afecta a las personas que reciben el diagnóstico, sino a todo su entorno familiar. El cambio de roles es brutal. La percepción de la vida cambia radicalmente y inevitablemente, y llevamos un tiempo ya en el hospital atendiendo gente en vuestra situación, de que cada persona no solamente lo vive de forma muy personal, de forma individual, y no hay dos personas iguales, sino que además pensamientos relacionados con la pérdida de la independencia, con el hecho de ser una carga, con el hecho de el final de vida, con el hecho de dejar de hacer cosas que siempre hemos hecho, aparecen de una forma u otra en el 100% de las personas. Entonces, pensamos que sería deshonesto por parte de la intervención sanitaria, clínica, no abordar aspectos que parece que está la callada por respuesta, pero que cuando le preguntamos desde el corazón a alguien que acaba de recibir un diagnóstico o que lleva un tiempo con el diagnóstico, cuando le preguntamos qué es lo que más te preocupa de tu proceso de enfermedad o de tu vida ahora, casi siempre aparecen sentimientos relacionados con los valores, sentimientos relacionados con mi familia, con el cómo voy a vivir el proceso, con el qué será de mí cuando no esté, con el yo no quiero sufrir, con el yo no quiero depender de otras personas, yo no quiero dolor, y en definitiva muchas veces está
relacionado con aspectos, insisto, basados en los valores y que no se abordan en muchas ocasiones en las consultas médicas. Este es el reto precisamente de hoy. No se trata de dar claves, teniendo en cuenta que estamos diciendo que cada persona sufrimos de forma tan distinta y más un proceso tan personal como puede ser una enfermedad grave que por desgracia no tiene curación. Y ya nos conocéis, ¿no?, en esos talleres que vamos a hablar con todo el cariño que disponemos, pero con los menos pelos en la lengua también que podamos, porque se trata de una realidad. Para el familiar es distinto, es una vida distinta, como decíamos, a la planificada. Me gusta mucho siempre empezar o introducir esta frase de Eric Cassel, este médico americano, y que aunque la referencia es de los años 80, de los inicios de los 80, pues yo entiendo, no sé qué opináis vosotras y vosotros, pero que sigue siendo muy moderna en la atención de las enfermedades o del sufrimiento. A veces consideramos pues una patología, un cáncer de mama, como su tratamiento, como a ver cómo curamos, y nos olvidamos de la persona que hay detrás. Las personas son las que sufren, no es el cáncer de mama, no es la ELA, no es el pulmón o la afectación muscular que hace que nuestra vida haya cambiado. No al final es la biografía completa, es el apoyo que tiene, es la forma, la percepción que tiene de la vida, la capacidad que tiene de entender las pérdidas que puede tener a lo largo del proceso de enfermedad, y la capacidad de hablar o de abordar temas delicados como son el proceso de toma de decisiones que tiene que vivir en algún proceso en algún momento de la enfermedad, pero también el proceso de morir. Luego tendremos tiempo, si os apetece, al final pues de mi presentación, a que digáis si estáis de acuerdo en las cosas que aquí se hablan. Pero desde luego, cuando nos diagnostican de una enfermedad incurable, como decíamos, aparecen pensamientos muy asociados al final de vida. Aunque haya tratamientos actualmente que alarguen mucho esa vida y que permitan aliviar el sufrimiento también desde el punto de vista físico, cuando hay mejores respiradores, cuando hay mejores tratamientos para las consecuencias que tiene una debilidad muscular, ¿no? Y que os voy a contar yo a vosotros respecto a la ELA. Decía que el familiar también padece la enfermedad de forma muy directa, no solamente por los roles distintos que debemos asumir, sino por la capacidad de cuidar, y en ese sentido, y haciendo ese abordaje integral de cómo queremos acompañar, ¿no?, a nuestro ser querido que está pasando por un proceso de enfermedad tan difícil, por desgracia, llega un momento en que la situación termina, en el que el proceso o los tratamientos médicos ya no permiten aumentar la supervivencia, o incluso, como muy bien sabéis, a personas que deciden parar el tratamiento, aunque haya tratamientos disponibles para seguir con vida. La calidad de vida percibida por algunas personas no son lo suficiente como para querer aceptar determinados tratamientos que alarguen la vida de forma artificial en esta enfermedad como es la ELA. Me estoy refiriendo a la ventilación, a la alimentación por PEG. No todas las personas están dispuestas a vivir en determinadas circunstancias. Esto es un tema extremadamente delicado para hacerlo de forma prudente y que muy habitualmente está ligado cuando el cuidador tiene que cuidar tanto. Cuando digo cuidar tanto, estoy diferenciándolo de otras enfermedades que también pueden llegar a su fin, pero que no atenta tanto contra la autonomía de la persona, ¿no? Una persona con ELA necesita para poder vivir de otros, inevitablemente. No conozco muy pocas personas afectadas de ELA que no tengan un sentimiento de ser una carga para la familia. A veces no hay que luchar, ¿no?, contra ese sentimiento. Es muy lógico de que la vida hubiese sido muy distinta si no hubiese aparecido esta enfermedad. Pero
decía que a diferencia de otras enfermedades, el rol del cuidador tiene que cuidar de verdad, tiene que atender necesidades básicas de la otra persona y eso habitualmente, estaréis de acuerdo conmigo, que va muy ligado a el sentimiento de haber o el pensamiento de haber hecho bien las cosas o de haber ayudado como uno ha considerado, no solamente desde el punto de vista físico también, ¿no? Sino desde el punto de vista de acompañamiento emocional a estas circunstancias cuando aparecen preguntas delicadas y cuando aparecen conversaciones que si bien, y como decíamos, culturalmente nos han enseñado a esquivar y de no hablar de temas delicados, la verdad es que están sobre la mesa. Y lo que nos dice la experiencia es que cuando se abordan desde un punto de vista profesional o desde el punto de vista eh, adecuado o desde el afecto por parte de la familia, pues se manejan determinadas circunstancias que, dicho de otra forma, muchas veces se tratan de forma separada por parte de la familia y por parte del afectado, ¿no? Los psicólogos tenemos la, la oportunidad de hablar de cosas muy importantes para la persona y en muchas ocasiones cuando hay negación por parte del afectado, de la familia, o no se quieren por miedo a hacer daño o por incapacidad de hablar emocionalmente de temas delicados, tenemos la ocasión de hablar de forma separada con el afectado y con la familia, los pensamientos son muy parecidos, ¿no? La gente nos conocemos bien, pero la relación de ayuda no se sabe muy bien a veces cómo hacerlo, ¿no? Y tenemos una configuración, parece innata, de proteger a nuestro ser querido con una muy buena intención a través del no hablar de temas delicados, algo así como ya tiene bastante con la enfermedad, como para encima hablar de estas cosas tan delicadas, ¿no? Cuando hablas con el afectado dice que ojalá de una forma u otra pudiera haber hablado de estas cosas, ¿no? Esto se traduce en el proceso final, en toda esa vivencia que tiene el cuidador, en su forma de cuidar, en su forma de acercarse al sufrimiento de su ser querido, de su pareja, de su hermano, de su madre. Entended que está muy relacionado con la elaboración del duelo, de cuando ya no está la persona. La sensación de tener los deberes bien hechos mientras dura el proceso de enfermedad, pues puede ser un factor de protección muy grande de cara a la pérdida, pero también puede ser un factor de riesgo muy importante. Ahí lo veis en la pizarra, son verbalizaciones habituales y reales de gente que ha compartido, ¿no? Una vez que el afectado ya no está, ¿no? De podría haber hecho más de lo que hice, ¿no? O cómo me enfadaba yo tanto con él, con lo mal que estaba, ¿no? O si él me viera así, no le gustaría, no le gustaría verme triste, ¿no? Le gustaría que ahora me pidió que viviera, ¿no? Y que siguiera con mi vida, ¿no? O tan culpabilizadores como no me merezco estar aquí y él, que era tan buena persona y que siempre me había ayudado tanto, él ya no está, ¿no? O todavía no me merezco estar bien, como guardando tributo, ¿no? A la persona que ya no está, ¿no? Y cómo me siento alegría, ¿no? Habiendo pasado lo que ha pasado, ¿no? O yo no voy a poder vivir sin la persona. Estaremos de acuerdo en el que la forma en la que nos hemos relacionado en el proceso de cuidar, en el proceso de acompañar, está muy vinculado a la elaboración que tenemos el duelo. Partiendo de la base, y lo veremos en las diapositivas finales, o la parte final de la presentación, que el duelo es una reacción normal. Culturalmente decíamos que no nos dejan estar triste o que no nos dejan estar enfadados, ¿no? Y a veces se considera que una adecuada elaboración del duelo no es sufrir, o que cuando uno sienta tristeza es que no lo está haciendo bien. El 80% de los duelos se solucionan solos, por tiempo. De un ser querido, en el 80% de los casos no se produce como un duelo complicado, como una reacción anormal. Entonces vamos a aceptar, al igual que ocurre en el proceso de enfermedad, de aceptar en la medida de lo posible determinadas emociones, en la elaboración del duelo también. Es lo que decía, habitualmente pues
esto sí me gustaría mucho escucharos después, ¿no? No se nos permite expresar la emoción, no se nos permite decir que estamos tristes, que estamos cansados de cuidar. Incluso algunas circunstancias en las que un cuidador de otra persona total dependiente que pueda expresar en un momento determinado: estoy deseando de que esta situación acabe. Yo he escuchado muchas veces de decir: José Luis, no sé cómo te vas a tomar esto, nunca me he atrevido a decirlo, pero estoy deseando de que mi madre se muera, no aguanto más. Se trata una frase suelta que socialmente puede, pues cada uno la puede interpretar de muchas maneras. También se puede interpretar como un acto de amor, de un acto de desear que se acabe el sufrimiento cuando vemos que está sufriendo otra persona, o una sensación o una capacidad de expresar nosotros mismos de que también sufrimos cuando vemos sufrir a alguien que queremos, ¿no? Se trata posiblemente de una frase aislada, pero se trata también de reconocer que los pensamientos y los sentimientos que tenemos en un proceso largo de enfermedad, pues están ahí. Estar bien es lo normal, habitualmente. Parece ser que si no vemos llorar, o si no vemos mojarse los ojos, parece ser que estamos bien. Parece ser que si lloramos, no lo estamos haciendo bien, no nos estamos dando permiso. Hoy he visto a una persona en el hospital que asociaba, una afectada, que asociaba el hecho de estar afrontando bien la enfermedad con el número de veces que lloraba o algo así, ¿no? Es algo así como de: cada vez lloro menos, significa que lo estoy aceptando más, ¿no? Y eso es una responsabilidad muy alta. También para el cuidador, ¿no? Cuando vemos a nuestros seres queridos o nosotros mismos, cuando no nos permitimos el lujo de decir: me duele mucho verte así, o el hecho de reconocer que no se sabe cómo actuar ante determinadas circunstancias, ¿no? Es tremendamente difícil acompañar a alguien que está sufriendo. Acompañar a alguien que nos encantaría decirle que todo va a salir bien. Acompañar a alguien que nos encantaría decirle que hay una curación y de que sus miedos son irreales, de que no va a pasar eso. Nos encantaría. También como cuidador, ¿no? Cuando vemos a alguien a nuestro alrededor que queremos mucho, em, intentamos buscar en nuestro repertorio de acompañamiento aquella frase mágica que le haga sentir bien, ¿no? Que no se sienta mal y que no sufra tanto por el proceso de enfermedad que está viviendo, ¿no? Esta es una de las reflexiones que me gustaría que hicierais, ¿no? En relación repito, no sé quiénes sois, si sois acompañantes, si estáis en el proceso final, si ya no está la persona a la que cuidabais, si estáis durante el proceso de enfermedad, al inicio, no lo sé, pero sí me gustaría que reflexionarais acerca de la relación con la otra persona a la que estamos cuidando en esta situación tan drástica, ¿no? O si nos resulta más fácil, cómo nos gustaría que nos acompañaran a nosotros desde el punto de vista, digamos, emocional, de comunicación, cómo nos gustaría que nos respondieran cuando estamos pasando por un momento muy delicado. Habitualmente, cuando lo hacemos de cara a nuestro ser querido, como nos gustaría acercarnos al otro, solemos decir que no se lo pase mal, ¿no? O que no, intentar evitar las emociones. Sin embargo, cuando nos hacemos la pregunta a nosotros mismos, ¿cómo nos gustaría que nos acompañaran? La respuesta va menos relacionada al silencio, va menos relacionada al que no me digan nada. Habitualmente va más relacionada con el hecho de poder hablar, abordar y tener un espacio para expresar aquellas cosas que realmente nos están preocupando, ¿no? Yo no sé si realmente os habéis planteado la cuestión, la reflexión de que en esas, si fueseis vosotros los afectados o quien lo está pasando mal, em, y viene alguien a casa y os pregunta cómo estáis, y tú le dices: pues estoy muy triste, ¿no? Porque eh, mi mujer ha cambiado su vida radicalmente, no se merece no poder salir casi a la calle. Ante esas circunstancias,
¿Qué nos gustaría que nos respondiera el otro, no? No te preocupes, no pasa nada, ¿no? Tu mujer ya encontrará los recursos y bueno, tú lo que tienes que hacer es animarte, ¿no? Esas cuestiones que siempre se nos dice, posiblemente con muy buena intención, que realmente no están ayudando, que no están haciéndose cargo de la preocupación, ¿no? Aquí, por parte del cuidador, se requiere, pues, no sé qué os parece esas actitudes que veis en la pizarra, ¿no? El hecho de tratar al otro, pues, cuando hablamos de empatía, me refiero a la empatía de verdad, intentar posicionarse en el otro, ¿no? Que a veces hacemos tanta empatía que pensamos, como decíamos anteriormente, que lo mejor para la otra persona justamente es más delicado porque podíamos hacer más daño. Estas son, según los expertos, las actitudes que se requieren para acercarnos al sufrimiento del otro y que no sean las frases de siempre, esa que escuchábamos de no te preocupes, no pasa nada, ya veremos qué pasa, o a ver si el tratamiento funciona, o tú tienes que ver las cosas con positivismo, lo que tienes que hacer es salir a la calle, lo que tienes que hacer es comer, o no llores, ¿no? O ese tipo de cosas, ¿no? Requiere de una aceptación incondicional por parte de escuchante, de cuidador, de lo que nos está proponiendo el otro, de cómo está sintiendo. Cuando le decimos a alguien estoy fastidiado, me estoy preocupado por esto, que nos diga nuestro interlocutor de entiendo muy bien lo que estás diciendo o madre mía, qué difícil tiene que ser para ti esto que me estás contando, pues es una forma de reconocer o de validar en el otro lo que está sintiendo y es una apertura a la comunicación maravillosa. Cualquier otra conversación que intentemos buscar en nuestro repertorio para aliviar al otro sin esa empatía, sin esa aceptación incondicional, está haciendo evitar la situación y que se llegue muchas veces a situaciones más avanzadas de la enfermedad o situaciones de fin de vida donde no se hayan abordado aspectos importantes, ya no solamente relacionados con el proceso de toma de decisiones clínicas. Es tremendo llegar a una situación en que la persona tiene que decidir si quiere o no quiere seguir viviendo determinadas circunstancias sin haber discutido previamente y deliberadamente qué es lo que uno quiere, ¿no? Pues cuando llega el proceso de final de vida, sean los años o el tiempo que sea, es tremendamente altamente asociado al sufrimiento vital cuando no se han abordado cuestiones relacionadas con la sensación de haber hecho los deberes bien en la vida, con la capacidad de ser perdonado, por ejemplo, la capacidad de perdonar, con la capacidad de hablar o de terminar temas pendientes que estaban con el cuidador o con el simple hecho de compartir los miedos que se tienen en el proceso de final de vida. Yo en el hospital he visto muchas maneras de morir muy asociados a la angustia, a la rabia, a la incapacidad de haber hablado de qué era lo que uno hubiese querido en esos momentos, no solamente puntuales finales, sino a lo largo del proceso final de enfermedad. Pero también he visto gente con muchas ganas de vivir, pero con una resignación o con cierta paz con la realidad que estaba viviendo, ¿no? En muchas ocasiones, según nos dice nuestra experiencia, está vinculado a la forma que teníamos de relacionarnos entre el núcleo familiar, la forma que tenemos de abordar determinadas preocupaciones, ¿no? Lo que pasa es que duele mucho. Hablar del proceso de morir duele mucho. Hablar de cómo te gustaría que te recordaran tus hijos cuando ya no esté, duele mucho. Hablar de qué significa para ti ahora la esperanza, duele mucho. Pero el no hacerlo duele mucho más. Dicho por vosotros mismos, por la gente que estábamos viviendo o estabais viviendo el proceso. Se trata de un taponamiento a cosas que de una forma u otra, como decíamos al principio de la charla, todos sentimos cuando aparece nos sentimos vulnerables físicamente ante una enfermedad como es ¿no?
Está claro que hay gente que no está dispuesta a hablar de temas delicados. Ahora hablaremos un poquito después, que esto tiene mucho que ver, no tiene que ver con la dimensión social, no tiene que ver con la dimensión física de la persona, tampoco tiene que ver con la dimensión psicológica de la persona. Esto tiene mucho que ver con la dimensión espiritual de las personas, la elaboración del duelo, y es por lo que hacemos esta charla tan centrada en el tema delicado, en el abordar desde cuando todavía está el proceso de enfermedad, el hablar de esa dimensión basada en valores, basada en el sentido de la vida, basada en la trascendencia, ni mucho menos asociada a la religión en muchas ocasiones, pero todos, el 100% de las personas tenemos nuestra espiritualidad. Para traducirlo de forma más sencilla, podríamos decir esos términos clave, ¿no? Que son la trascendencia que queda de nosotros cuando no estemos aquí, ese sentido de la vida o la sensación de haber hecho lo que acorde a uno en la vida, lo que uno consideraba que tendría que haber hecho. Eso puede estar muy ligado a la religiosidad o a la fe religiosa, pero también está sin duda vinculado a una espiritualidad no religiosa, ¿no? Esa era un poco la ventana de debate que queríamos, debate o reflexión que queríamos hacer aquí. Los profesionales sanitarios nos perdemos mucho en esta dimensión. No es algo nuevo que le ha dado por hablar al psicólogo de Air Liquide, sino que es algo que se viene incluyendo en muchos protocolos de atención desde hace 20 o 25 años a nivel hospitalario y a nivel de algunos grupos expertos, sobre todo en algunas unidades de cuidados paliativos, que es donde empezó esto, cuando se empezó a mirar cómo ayudar a las personas en aquellos aspectos que florecen cuando la vida nos pone en jaque, cuando la vida nos pone en un compromiso vital y cuando aparece la posibilidad de una enfermedad con un proceso final, cómo abordar aquellos aspectos que no eran ni psicológicos, que no eran sociales y que no eran físicos y que de una forma u otra todas las personas expresamos, ¿no? Esta frase que veis es de estudios, no son frases hechas, y es que la mayor parte del sufrimiento que ocurre en el proceso de final de vida o en enfermedades donde se ve amenazada la física, la vida, perdón, aparte de esos aspectos físicos, ese sufrimiento tiene que ver mucho con aspectos emocionales y espirituales, o con la capacidad de abordar o de hablar temas que acontecen, que tienen relación con ese sentido de vida, con esa trascendencia, con lo que queda de mí o con lo que va a ser de otros cuando yo no está, o con mi simple deseo de acabar el proceso de vida con determinadas circunstancias de contexto, de no morir solo, por ejemplo, o de decirle a alguien determinadas cosas. Eso no es un aspecto, como decíamos antes, psicológico, es un aspecto eh, directamente vinculado a esa dimensión que, bueno, que se ha denominado espiritual y que, desgracia, muchas veces se confunde por la religión, ¿no? Perfecto, la religiosidad, perfecto para aquellas personas que seamos o que no seamos religiosas. Pero no se puede dejar de lado esta dimensión o estos aspectos que abarcan un porcentaje importante del sufrimiento vital, también en aquellas personas que no tenemos o que no tienen una fe religiosa, una fe cristiana, ¿no? En algunos casos. Fijaos lo que pone, ¿no? Estamos hablando, yo no sé, ¿no? ¿Qué os parece? Pero estamos hablando de algo que parece que ocurre en todos, de una forma u otra, que no se tienen muchas veces las habilidades de abordarlos, que ni uno mismo sabe muy bien cómo gestionarlo y que los facilitadores son muy difíciles de encontrar, unido a que no estamos enseñados a hablar de temas de este tipo. Si ya hacemos talleres o otras veces hemos reflexionado acerca de la importancia de una comunicación clara y abierta entre el equipo sanitario, entre la familia y el paciente, no de aspectos
espirituales, sino de aspectos relacionados con el diagnóstico. Si ya a veces nos cuesta trabajo encontrar esa tríada de forma empática y de forma de aceptación incondicional, y en aquella manera en la que el equipo médico no utilice ese modelo paternalista en el que siempre tiene la razón, si ya tenemos mucha dificultad entre todos a hablar de esos temas delicados referentes al diagnóstico o a información médica, pues aquí todavía nos perdemos un poco más, tanto que a nivel, esto es un dato a nivel de España nacional, solamente en el 6% de las personas se abordan estos aspectos, muy posiblemente vinculados a equipos más expertos y posiblemente asociados a equipos de cuidados paliativos, que es donde se inició esta atención. Las cosas están cambiando. Ya no existe un modelo tan paternalista de relación en los hospitales. No quiero centrarme solo con la opinión de cómo está cambiando los nuevos médicos que aparecen a la hora de relacionarse con los afectados y con las enfermedades y dando potestad y considerando al paciente como experto en su vida. Yo soy el responsable como profesional sanitario de los aspectos médicos, pero cada vez se otorga de forma abierta, explícita, más importancia a lo que el paciente quiere o la persona quiere acerca de su propia vida. Todavía tenemos médicos y sitios muy paternalistas, pero las cosas están cambiando y dan más cabida a más afecto, a hospitales más humanos que llaman y más centrado realmente en la persona y no tanto en el que el equipo sanitario tiene razón. El mundo también está cambiando fuera de los hospitales y nuestras generaciones más pequeñas, nuestros hijos, nuestros nietos, ya hablan de las emociones de otra manera. Ya no existe la frase esa de los hombres no lloran y cosas así, ¿no? Y que eso es un mini ejemplo de otras muchas en las que tendemos a no tener la capacidad, porque no nos han enseñado, de decir tengo miedo, estoy triste o estoy enfadado. No se hacía en los colegios. Cada vez sí. Cada vez hay más aspectos relacionados con la inteligencia emocional. La meditación está por ahí rondando cada vez de forma más presente. La búsqueda del bienestar en uno mismo o en la introspección en la reconciliación o con uno mismo cada vez forman más parte de la sociedad, y esto se está traduciendo mucho a la hora que tenemos de relacionarnos con la enfermedad, con el proceso de vulnerabilidad física y emocional muchas veces, ¿no? Antes no se abordaban los aspectos psicológicos, tampoco los sociales. No es nuevo esto, insisto. Además es una dimensión humana que lleva desde siempre, pero podemos muy bien cerrar los ojos a ellas. Siempre se cierran los ojos a ella por dos motivos. Porque no estamos acostumbrados a hablar de ello, que lo hemos dicho ya, y una segunda parte porque no tenemos habilidades para, aún reconociendo que existe esa dimensión, no tenemos habilidades para afrontarlo. También porque a los profesionales sanitarios nos duele acercarnos. Es mucho más fácil hablar, no sé cómo podéis interpretar esto, de hablar de otras cosas que no de hablar de esos aspectos. Pero estaríamos siendo deshonestos con la práctica clínica, sin poder dar la oportunidad tanto al afectado como al familiar de expresar, o del cuidador, de expresar su sensación de utilidad, su capacidad de expresar que también le duele ver al afectado así, de que también se cansa y que también tiene permiso a tener una vida, a un rol distinto al de ser cuidador. Cuando nos vinculamos mucho, cuando no tenemos la capacidad de separar, cuando ponemos toda la carne en el asador en cuidar, cuando la persona falta, en sí mismo ya supone un factor de riesgo importante para la resolución del duelo. No iba a contarlo, me ha venido a la mente ahora una persona, una hija de una afectada de ELA, que cuando se puso malita había un apego, un vínculo previo muy importante entre madre e hija.
La madre, no sé, tendría unos 70 años, la hija estaba casada, tenía hijos, tenía un trabajo importante y tenían un vínculo que les unía, pues, de ellas, muy de ellas, de su biografía, con sus características que se pueden parecer a otras personas, pero que era de ellas. La hija puso todo el esfuerzo en cuidar a su madre. No se permitía sentirse mal, no se permitía solicitar ayuda a la gente, no se permitía ningún punto de flaqueza porque se sentía muy agradecida por los cuidados que su madre había hecho de ella en su crianza y ahora tenía que corresponderle al 300%. Se pidió una excedencia en el trabajo, perdió el trabajo cuando su madre falleció, se divorció y fue diagnosticada de una anorexia nerviosa después del proceso de enfermedad. Yo sé que es un caso puntual, pero que muchas veces me viene a la cabeza cuando hablamos de la capacidad de cuidar de forma autorregulada. Tenemos en ocasiones aquí en Vitaler hemos hablado, tenemos un taller de cómo nos cuidamos como cuidadores, ¿no? Cómo discernimos en esa capacidad de apoyar, de cuidar a nuestro ser querido sin perder de vista nuestro propio autocuidado que, que muchas veces se tira por la borda. De acuerdo, estaréis convencido de que este tipo de relaciones, ese solo pensamiento que tenemos cada uno de nosotros de lo que significa cuidar, está muy o directamente relacionado con el cómo vamos a poder vivir el proceso de pérdida. Es inevitable. Hay muchos otros factores, pero imaginaos solo la importancia que tiene el hecho de nuestra percepción de lo que significa cuidar en relación a la culpa, a la sensación de haber hecho lo que uno ha podido, a la sensación de autoeficacia, a la posibilidad de sanación cuando la persona ya no esté. Sin hablar de lo que es de nosotros cuando ya no tenemos que cuidar, ¿no? Cuando se asumen esos roles tan extremos de soy cuidador, la elaboración del duelo, la vuelta a la vida, la vuelta a la normalidad, pues desde luego no sé cómo puede ser, pero es muy distinto a aquellas personas que también tienen la sensación de haber cuidado, pero que también han tenido, por ejemplo, la capacidad de autocuidarse, ¿no? El sentimiento de culpa y de no tener la sensación de haber hecho lo que uno lo que ha podido realmente, o de no encontrar esa paz con la realidad, se trata de un aspecto espiritual de la persona. Se trata del sentido de la vida. Se trata del autorreconocimiento, de, de qué he hecho en ese momento. No es un aspecto psicológico, insisto, y tampoco es un aspecto social. Y por descontado que es un aspecto físico. Sin embargo, decíamos que nos perdíamos, ¿no? En estos aspectos. Aquí cada uno que se ubique donde buenamente pueda. He conocido muchas personas no espirituales. Recuerdo un paciente que, los menos, existimos personas un poco espirituales, pero recuerdo preguntar a una persona esa pregunta que hablábamos antes de cómo te gustaría que te recordaran tus seres queridos cuando ya no esté. Se lo preguntaba a una persona que sabía que no le quedaba mucho tiempo, de hecho había solicitado pues una retirada del ventilador, había solicitado una sedación paliativa. Él se autorreconocía como nada espiritual y decía que le daban lo mismo. Yo quiero a mi familia ahora, pero eso me da lo mismo porque yo ya no me daré cuenta cuando ya no esté. Se trata de una persona no espiritual y es muy respetable. Decíamos antes de la aceptación incondicional de lo que pueda pensar uno, ¿no? A veces hay que desglosar esa verbalización de me da igual y separarlo del miedo que nos da de hablar de temas que nos emocionan o de que nos vinculan a la pena y de que a veces no se tienen los recursos para hacerle frente, ¿no? Y hacemos una evitación de la situación, ¿no?
Por eso se requieren de posiblemente preguntas adecuadas o de acercamientos adecuados, muy basados en la empatía, muy basados en la honestidad, en la veracidad, en la aceptación incondicional, para poder abrir un canal de comunicación de temas delicados, ¿no? La sensación que tenemos los profesionales cuando hablamos de esto es que no todos estamos preparados, ¿no?, para hablar de forma profesional y con acogida de estos temas, y que, bueno, que al igual que los médicos o los profesionales sanitarios de la salud han tenido que ir aprendiendo en algunas ocasiones, y de eso también sabéis mucho, protocolos de cómo mejorar en la comunicación de malas noticias de los diagnósticos, pues también tendremos que ir aprendiendo a nivel clínico y de sociedad cultural a abordar determinados aspectos de la persona. Hay determinados pueblos por ahí indígenas en algunos países donde, estoy en un extremo, no estoy diciendo que deberíamos conseguir eso, pero donde se percibe realmente la muerte como un proceso más y donde no es motivo de pena, por ejemplo, ¿no? Donde es motivo, pues, de continuar el camino, y cada uno con sus creencias de reencarnación o con sus creencias de transformación o con, insisto, no necesariamente ligado a una religiosidad, ¿no?, o con la sensación de haberse ido bien. Pero depende, ¿no?, culturalmente, de cómo percibimos esto, es cómo vamos a sufrir el proceso final. No estamos aspirando a estar contentos por llegar al proceso final, ni mucho menos. Sería hablar de algo que no concebimos en nuestra, menos ahora, sobre todo porque en ningún momento es bueno para morirse, ¿no?, cuando uno tiene ganas de morir, de vivir me refiero, ¿no? Pero la realidad está ahí. El proceso de vulnerabilidad o situaciones que atenta contra la vida está ahí, es innegable. Seguimos buscando mejor tratamientos y la curación y todos los ensayos clínicos del mundo, por descontado. Esto que estamos hablando aquí, cuando no ocurre en un proceso de enfermedad, ocurre por un proceso de vejez o por otro tipo de circunstancias, ¿no? Al final se trata, insisto, de una dimensión que tenemos todas las personas cuando le vemos las orejas al lobo, cuando estamos en una situación de vulnerabilidad. Hay gente que sois o que somos muy espirituales, incluso antes o sin tener la necesidad de sentirnos muy vulnerables. Le damos mucha importancia a ese aspecto, me refiero. Sentido de vida, las creencias acerca de lo que es cuidar, de lo que es la salud, de lo que es la muerte, la esperanza, la actitud ante las circunstancias, el aprecio a la vida. No veo ningún aspecto que tenga que ver necesariamente con la religiosidad. No sé qué opináis, ¿no? ¿Qué queda de nosotros la trascendencia? ¿Qué papel hemos hecho, ¿no?, en vida, ¿no? Son circunstancias humanas. Esto lo hizo el grupo de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos allá por el año 2011-2012, cuando se creó este grupo de espiritualidad, y que fue, pues, en ese sentido, pionero para, abordar en el paciente frágil, en el paciente grave, aspectos que parecen que están siempre, ¿no? Y ya lo he dicho en varias ocasiones. Ser reconocido como persona, la capacidad o la necesidad de pasar revista por mi vida, de encontrar sentido a mi vida, de liberarme de la culpabilidad, de perdonarme, de reconciliarme con mi gente, conmigo, de sentirme perdonado, de qué va a pasar después de mí, de cierta continuidad en algunas ocasiones, de esperanzas, no a veces vinculadas a la curación, sino a la esperanza de no sufrir, de no pasarlo mal, de no tener dolor, de estar acompañado, de expresar sentimientos. Esto es la manera en que tenemos de expresar, según los expertos, pues esa dimensión que parece que estamos hablando de algo que no es nuestro, que la tenemos todos, pero que a veces es tan difícil de ponerle nombre y por eso es tan difícil abordarla. Esto le damos tanta fuerza o tanto hincapié
por la creencia de que está vinculado realmente en nuestro proceso de sufrimiento. Hablábamos del proceso de sufrimiento del afectado y del cuidador, sin olvidar hoy precisamente más centrado en cuidadores, en personas que tenemos que elaborar un duelo después de un proceso de enfermedad, ¿no? Esas diapositivas de antes que decíamos que son tan... La espiritualidad nos suena raro, pero esto que veis en la pizarra no tanto, lo tenemos todos, pues no podemos pasarlo por alto. Si ya se ha demostrado a través de estudios que lo que más nos preocupa en el momento final es ese tipo de circunstancias, para nosotros, para nuestra gente, pues tendremos que buscar una forma de abordarlas, ¿no? Ya se encargan los médicos de buscar la mejor forma de aliviar el sufrimiento físico, ya se encargan profesionales de lo social de a ver cómo hacemos para que las leyes y las circunstancias faciliten la adaptación a un proceso de enfermedad en la que se ve involucrada la pérdida de la independencia. Ya se apañan los profesionales de salud mental, ¿no? De cuáles son aquellas formas de comunicarnos y de hacer terapia para hablar de las emociones, ¿no? No podemos dejar pasar por alto estos aspectos. No sé qué opináis. Vosotros en primera persona, ¿cómo os gustaría que se abordaran estas circunstancias? ¿Solamente si lo pide la persona? ¿Esperar que alguien exprese un deseo relacionado con el final de vida, con un duelo? Imaginaos la simple respuesta que la he vivido en muchas ocasiones de ¿cómo estás? Preguntarle a un afectado ¿cómo estás? Y decirme, por ejemplo, pues lo que más me preocupa es no sé qué va a ser de mi marido cuando yo no esté. ¿Hay que esperar a eso? Me refiero, no lo sé, no estoy buscando la respuesta que yo quiero escuchar, pero ¿cuándo se abordan estos, no? ¿En qué momento? Cuando como dice en el guión, para esperar a que la gente expresemos nuestras necesidades, pedirle en algún momento del proceso hablar de estos temas, teniendo en cuenta que casi siempre florecen cuando las cosas se ponen más feas o cuando recibimos un diagnóstico de este tipo. Hacer un protocolo previo. Estamos dedicando mucho esfuerzo en el Hospital Clínico de Valencia a saber estas cuestiones, cómo poder abordarlas. Cada uno lo hacemos como buenamente podamos, como podemos, cuando surgen este tipo de necesidades, desde el afrontamiento, desde el abordamiento afectivo, emocionalmente, de las demandas de la gente, pero no sé si debería haber un protocolo de actuación, ¿no? ¿Cuándo se empieza a hablar de esto? Porque al final, fijaos, se trata de solo, muy entrecomillado lo de solo, se trata de reconocer y acoger y dar espacio a un diálogo donde se tengan en cuenta los valores de la persona. Tampoco estamos buscando, no sé cómo decir, no sé cómo expresar, en algo que no es pertinente, ¿no? Sino en algo que es de todos y que al final es buscar un espacio donde el cuidador, para su preelaboración del duelo ante una enfermedad que por desgracia no tiene cura a día de hoy, ¿cómo empezamos a elaborar aquello, ¿no? ¿Cómo uno va asumiendo su proceso de pérdida y de acompañamiento? Por eso la importancia que le dan a la manera de acompañar, ¿no? Desde la coherencia, desde el sentido de la vida, desde el no arrepentirse cuando ya no está la persona. Ayudar a despertar o a sacar a la palestra, a la mesa, esos valores, esa búsqueda interior, esas preocupaciones relacionadas con el sentido de la vida, de trascendencia, pues en el proceso de enfermedad. Es luego lo que se interviene en un proceso de duelo, complicado me refiero. Los duelos no se intervienen, no patologicemos algo normal.
Lo raro sería que no nos doliera. Lo raro sería que esa herida no sangrara. No intervengamos los psicólogos en las elaboraciones del duelo normalizado, que decíamos que era aproximadamente el 80%. Sí es verdad que hay vínculos a determinadas enfermedades, a determinadas circunstancias, a determinados procesos de muerte donde existe un factor de riesgo. Me ha venido a la mente el incendio de Valencia de hace unos días. Hay circunstancias de muerte en las que de por sí suponen un factor de riesgo para la elaboración de un duelo complicado. Cuando no aparece el cuerpo en un accidente, cuando es un accidente de tráfico muy drástico de estar y de no estar, en fin, cuando es una muerte no natural, que no mueren los padres, sino que mueren los hijos, son circunstancias que en sí mismo pues tienen factores de riesgo muy importantes para que esa sanación normal ante un proceso de pérdida se complique o que no adquiera, digamos, esa cicatrización normal que veremos ahora en qué nos basamos para considerar, aunque cada uno tenga su historia y su biografía y su forma de sanar, pero aquello como que se corresponde con la elaboración de un duelo normal, ¿no? Bueno, preguntas muy habituales. No sé, preguntas que facilitan hacerlas a otro para valorar para facilitar ese espacio de hablar de valores, qué es lo que te ha dado valor en tu vida hasta ahora, ¿no? ¿Has sido capaz de encontrar sentido a pesar de lo mal que lo estás pasando en todo esto? ¿Alguna explicación, no? ¿Alguna paz? ¿En qué punto consideras que estás en paz contigo mismo a pesar de estar viviendo este proceso? ¿Con los demás? ¿Podrías decir que estás desesperanzado, que tienes cierta esperanza, aunque sepas que la curación de momento no existe? ¿Qué es lo que más te ayudó, ¿no?, a afrontar situaciones difíciles en otro momento de tu vida, ¿no? ¿Y qué valores, qué cosas son las que más te ayudaron? Estamos hablando de preguntas útiles que nos permiten acercarnos al sufrimiento de forma muy directa, con mucha acogida y, como digo desde el principio, que no se suelen hacer y que permiten muy posiblemente darnos el sofocón, muy posiblemente pasar un rato vinculado a emociones de esas que no nos gustan, pero que son precisamente las que nos permiten recolocar, poner sobre la mesa las circunstancias reales que se están viviendo para que al final uno las viva, perdón, pues no solamente como buenamente pueda, sino como realmente quiere ante un proceso de acompañamiento. Reacción psicológica normal ante la pérdida de un ser querido, esa es la definición más compartida de duelo. Reacción psicológica normal, que esa es la palabra más importante, ante la pérdida de un ser querido. No se puede no sentir esta reacción, salvo que no nos importe la persona o salvo que cognitivamente o cerebralmente no estemos bien. Salvo esas dos circunstancias, no sé, sobra tanto decir que nos dolemos cuando tenemos una pérdida. Perdón por hacer hincapié en esa normalidad. A veces no está tan claro. Y muchas veces nos preguntamos si es normal esta pena que estoy sintiendo, ¿no? Y esa sensación de nunca se va a pasar, ¿no? No voy a poder retomar la vida en estas circunstancias, con este dolor. Los procesos de duelo sanan. Yo no sé vuestras experiencias de vida. Yo no soy quien para decirlo, ni sé de cómo lo vive la gente, pero los procesos de duelo sanan. Hablaba antes de las circunstancias que hacían que hubiese factores de riesgo importantes para que no fuera un duelo normal, para que fuera un duelo complicado. Las muertes naturales, decíamos, que tenemos hijos jóvenes, cuando hemos vivido en el hospital
Me acuerdo concretamente de un caso que lo pasamos todos fatal hace años de esto, de la pérdida de gente joven ante la imposibilidad de mejoría de una enfermedad. Pues uno se plantea, ¿no?, muchas cuestiones respecto a la justicia, a si uno es religiosamente creyente, cómo perdemos la fe ante determinadas circunstancias que claramente no son justas, o sí, o cómo justamente desde la religión le damos una explicación a ese sufrimiento, o cómo desde la no religión le damos explicación o encontramos respuesta a una situación que no es natural, que es la pérdida, por ejemplo, de un hijo. Yo no sé cómo se puede elaborar un duelo sin que sea complicado cuando una mamá pierde a una hija de 15 años en un proceso de enfermedad muy agudo y que dura pocas semanas y que no existe curación, ¿no? Y en el que en aquel momento, perdón por la sensibilidad del caso, pero tuvo que decidir la familia, la madre, limitar el esfuerzo terapéutico porque no había solución, y era tener vinculada a un respirador a la niña de 14, 15 años, y decidió hacer una retirada. Ese proceso de duelo es distinto a todo lo demás. No le estoy quitando importancia al proceso de duelo por enfermedad natural de gente más mayor. No le estoy quitando en absoluto la importancia. Estoy diciendo que lo de la reacción normal pues está vinculada a muchos países, a muchas formas, a muchos aspectos, ¿no? Entre otros, veníamos diciendo esta tarde, la forma que tenemos de relacionarnos con el ser querido, ¿no? La culpa es un sentimiento que aparece en ocasiones, ¿no?, respecto a cómo debería haberme relacionado, ¿no? A veces no nos damos permiso de haber discutido, ¿no? Imaginaos, no sé, que existe la sensación de haber cuidado muy bien, pero que el día anterior de fallecer, pues se tiene una discusión dentro de la normalidad, ¿no? O de que ha acompañado todo el tiempo a la persona y justamente cuando ha salido un momento del hospital, pues fallece la persona y no puede acompañarle en ese momento, ¿no? Ese tipo de circunstancias tan puntuales y que no se pueden ni mucho menos generalizar, pues a veces son factores que dificultan la elaboración, la normalización de un duelo, ¿no? O el hecho de expresar, como decíamos antes, de que quiero que esto acabe de una vez por todas, ¿no? Aunque parezca tremendo lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, cuando somos capaces de expresar normalmente que estamos tristes, cuando la duración y la horquilla del tiempo nos da un poco igual, pero cuando pasan determinados meses, cuando pasan 2 años em, después de la pérdida, y la persona es capaz de hablar del fallecido en pasado, es capaz de hablar del fallecido como si ya realmente no estuviera, y cuando la reacción emocional al hablar de las circunstancias ya no son tan dolorosas, y cuando se permite la capacidad de hacer actividades y de retomar roles distintos al de cuidador, pues uno puede decir, ¿no?, que está, pese al dolor, normalizando la pérdida y sin olvidar al fallecido, que esto es una de las cuestiones que siempre se trabajan mucho antes, en esa intervención preventiva del duelo, en la capacidad también de aceptar emociones positivas, ¿no? Que es muchas veces lo que frena la elaboración de un duelo normal, el hecho de que uno puede pensar que no tiene derecho a estar bien cuando el otro ha fallecido, ¿no? No es justo, ¿no? Yo no sé vuestras vivencias, pero antiguamente yo recuerdo cuando murió mi abuelo, que no se ponía la tele muchos meses después, ¿no? Y aquí está lo del luto, que totalmente respetable, pero la forma de que teníamos de guardar tributo al fallecido están cambiando, ¿no? Esa elaboración. Cada vez somos más conscientes de que el hecho de
sonreír cuando algo en la televisión nos hace gracia, pese a estar muy tristes por la pérdida, no implica que querramos menos a la persona que hemos perdido, ¿no? No significa que estemos haciendo un feo, que no estemos echando de menos, ¿no? Estas son las frases, estas son las cuestiones muy personales, muy de biografía personal, que son las que frenan o facilitan la elaboración de un duelo normal o complicado. Que lo sepáis, seguramente lo supieseis ya, pero nos creemos mucho nuestras ideas acerca de lo que debería ser. Cuanto más vinculados o cuanto más nos creamos eso de, imaginaos, no me merezco estar bien habiendo fallecido hace un mes, pues estaréis de acuerdo conmigo que es una frase personal y que cuanto más nos la creamos como una verdad absoluta, pues más va a modular nuestro comportamiento, ¿no? Hay otras frases que dicen que lo he hecho terriblemente de menos, pero eso no quita que pueda poner mi programa de música favorito, ¿no?, en la radio. Cuando uno es capaz de desvincularlo, ¿no? Son facilitadores en el proceso de elaboración del duelo. Al igual que cuando cuidamos, un facilitador pueden ser frases de realmente estoy haciendo lo que puedo, ¿no? O tengo derecho también a discutir con él aunque esté malito, ¿no? O aunque él esté enfermo o ella esté enfermo, yo tengo también la capacidad de disfrutar y de tener actividades de ocio. Imaginaos, ¿no? La persona que os contaba antes, lo complicado que fue su duelo, como os contaba, por su creencia, por su percepción de no solamente cómo tendría que cuidar a su madre, sino el tributo que le tenía que guardar a su madre una vez fallecida, ¿no? Hay muchos factores de riesgo. Hablamos, ponemos el ejemplo de la pena, me refiero. Es más natural perder a un padre que a un hijo, eh, en función de cómo nos hayamos relacionado previamente con la enfermedad, con la muerte, nuestra biografía, nuestra experiencia previa. Esto está basado en estudios, lo espiritual que se sea uno. A veces, también lo hablábamos un poco antes, ¿no? La religiosidad a veces es un factor de riesgo muy importante porque le damos una explicación al sufrimiento que nos sirve, que nos explica, pero muchas veces también tenemos la sensación de que Dios nos ha fallado, ¿no? En aquellas, ¿por qué tanto sufrimiento, ¿no? ¿Por qué se ensaña tanto, ¿no? Hemos escuchado argumentos de muchos tipos, ¿no? En este tiempo que llevamos en el hospital. El tipo de apego es algo que todos los estudios al respecto vinculan a la elaboración del duelo de una forma u otra, la forma en la que nos relacionábamos. Qué importante es cómo un cuidador se cuida. Parece la frase aquella de cuidarse, o sea, para cuidar hay que cuidarse. Es mucho más importante del hecho de no respetarse y de no tratarse bien y de autorregularse. Va más allá. Tiene mucho que ver con el luego cómo nos relacionamos con el proceso final de vida o con nuestro propio proceso de enfermedad o de vida, ¿no? Entonces, parece que merece la pena, ¿no? El hecho de, de discutir o de valorar o de hablar aquellas cuestiones adaptativas o al menos ponerlas en tela de juicio o sobre la mesa aquellos factores que a cada uno nos estén preocupando y tener la suerte o la posibilidad de tener un interlocutor, pues que, por ejemplo, a través de las preguntas que decíamos antes, nos permita expresarnos. Fijaos, al final lo de cómo acompañamos espiritualmente, al final es tan, muy entrecomillado, tan sencillo como proporcionar la capacidad de expresar. Rápidamente la cabeza me dice si nos cuesta, ya lo he dicho antes, si nos cuesta mucho trabajo hablar de temas delicados físicos, pues hablar de lo espiritual, pues todavía nos cuesta mucho más trabajo. Las características de la enfermedad, de la muerte, el acompañar a una persona con ELA, que sepáis que es un factor de riesgo en sí mismo. El cuidador de una persona con ELA cuida de verdad. El bienestar muchas veces
físico y la posibilidad de vivir de un afectado de ELA depende realmente de un cuidador. Esas son características que no tiene un cuidador en otros tipos de enfermedades donde la persona no puede ser más autónoma. Aquí el sentido, la sensación de cuidar, la sensación de culpa aparecen, y ahora veremos un poquito más adelante en alguna diapositiva cuándo deberíamos abordar estas circunstancias. La respuesta es cuando hay factores de riesgo, y el hecho de ser un cuidador de una persona con ELA es un factor de riesgo. Debería haber una intervención preventiva del duelo cuando uno es responsable tan directamente del bienestar de otro. Bueno, a modo de conclusión, el duelo es algo normal, no hay que tratarlo, no hay que patologizarlo, es algo adaptativo que nos permite encontrar esa paz con la realidad posterior. Es doloroso pero limitado en el tiempo. Su tendencia natural en la mayoría de los casos es a desaparecer sin intervención. Pero hay que conocer cuáles son los factores de riesgo y protección para hacer esa intervención de cuidado previa. Si tenemos el mejor tratamiento médico o el mejor respirador, si no estamos haciendo una comunicación de malas noticias adecuado, estamos generando muchísimo sufrimiento. Si no estamos abordando cosas que sentimos todos, como es el sentido de vida, cuando le vemos, con perdón, las orejas al lobo, no estaremos haciendo una buena praxis de la atención médica globalizada. No estaremos abarcando todo, nos estamos perdiendo algo que o no sabemos abordarlo, o nos da susto abordarlo, o que a veces no se encuentra el momento de abordarlo, y que constituye el mayor porcentaje del sufrimiento de las personas que vivimos un proceso de enfermedad como este. Hablábamos del duelo normalizado. Según Worden, hay muchos autores que... Decía que hay muchos autores que hablan de las distintas fases o tareas por las que pasamos las personas ante un proceso de pérdida. Entre los más conocidos pues está Worden, que habla de que existe un primer momento en el que debemos de aceptar realmente la realidad, de que tenemos que contactar con la pérdida real de la persona, ¿no? Para luego pasar a una fase posterior de tener la capacidad de expresar la emoción, de expresar la pena. Todavía está muy lejos la capacidad de normalizar o de adoptar una vida lo más normalizada posible sin la persona fallecida, para pasar posteriormente a ese momento en el que uno construye o que mira o que la herida ha cicatrizado, siempre está cicatriz, ya no está a borbotones la herida, la cicatriz permanece siempre, y cuando aparecen otra vez los sentimientos de cara al futuro, esa apertura a rehacer realmente la vida, ¿no? Decíamos que pasa entre 1 año y 2 años cuando estábamos hablando de un duelo normalizado. Existe un momento en el que, después de un proceso de enfermedad larga, y eso lo hemos vivido muchas veces en el acompañamiento de personas o familiares de personas con ELA, que cuando acaba el proceso de enfermedad, cuando realmente el sufrimiento de la persona, del afectado, se acaba, existe como una mejoría engañosa pasados unos días en los que existe un alivio de que realmente pues, la persona ha dejado de sufrir. Nosotros tenemos que estar permanentemente atentos de tantos cuidados, pero que según pues, el proceso de duelo normalizado, cuando realmente somos conscientes, pasados unos meses después de la pérdida, existe un aumento importante del malestar o de la pena, y que muchas veces podemos confundir con que no estamos adaptándonos bien, ¿no? Eso, dentro de esa intervención preventiva del proceso de duelo, el doliente tiene que saberlo para darle una explicación adecuada a ese empeoramiento momentáneo que se tiene pasados unos meses, ¿no? Hablábamos antes de cuidar a una persona con una enfermedad como la ELA.
alto dependiente y donde, lo decíamos también desde el principio, el rol de vida cambia drásticamente y impensable cuando no tenemos la posibilidad de optar a un cuidador externo, consiste o se produce el factor de riesgo suficiente como para algo así como considerar en la mayoría de los casos hacer una prevención del duelo complicado en un cuidador de un afectado ¿no? Debido, como decimos, a las circunstancias. ¿Qué significa, según esas tareas de Warden que estábamos diciendo? Ya me quedan 2 o 3 diapositivas. ¿Qué significa un duelo o un duelo complicado, perdón, versus a esa explicación que decíamos que dura 1 o 2 años, siguiendo esas tareas normalizadas de expresar la pena, de aceptar la muerte como tal y de retomar actividades de la vida diaria y tener o empezar a tener miras de futuro? Pues todo lo contrario, cuando no se consigue expresar la pena, cuando no se consigue hablar del fallecido, cuando existen esos mecanismos de evitación, cuando pasa demasiado tiempo sin que se pueda hablar de la persona que hemos perdido, sin que haya una reacción emocional pues muy persistente, ¿no? O muy emocional cuando ya ha pasado mucho tiempo, o cuando aparecen sentimientos de culpa que decíamos, o de no tener la sensación de haber hecho las cosas bien, o cuando se es incapaz de aceptar emociones positivas, estaríamos hablando pues de lo contrario al duelo normal, ¿no? Estaríamos hablando de la elaboración de un duelo complicado. A veces los tiempos dan un poco igual, ¿no? ¿Cuándo hay que intervenir el duelo? Pues cuando el doliente lo pida o, para hacer un poco resumen, cuando haya factores de riesgo asociados, como decía, del hecho de que ser cuidador de un afectado de ELA, pues en sí mismo adquiere factores de riesgo. Entonces, esto está obtenido, ¿no? de varios estudios donde dice que se trate de personas especialmente vulnerables o que requieran realmente cuidados, ¿no? Importantes, o que el bienestar del otro dependa de nosotros. Quedan 5 diapositivas. Como estáis viendo, para hablar de la elaboración del duelo, estamos hablando mucho de la forma que tenemos de relacionarnos con la persona a la que acompañamos en este proceso de sufrimiento. Estamos hablando mucho de una elaboración preduelo, de una forma preventiva antes de que se produzca, digamos, la pérdida de la persona, ¿no? Por ejemplo, decía, ayudar a traducir, ¿no? Esas verbalizaciones de no sé, José Luis, cómo te lo vas a tomar, pero estoy deseando de que esto termine. Decía que puede ser una frase socialmente muy mal compartida, pero se puede traducir también en un acto de amor real, no de evitación, sino de un acto de amor. También de evitación adaptativa, no pasa nada por el hecho de desear, no quiero que suframos más nadie, quiero que mi madre esté todo el tiempo del mundo, pero no en estas circunstancias, ¿no? Es muy lícito poder expresar ese deseo, es muy saludable poder tener la capacidad de tener un espacio para expresar este tipo de verbalizaciones donde no se suelen compartir o no suelen ser aceptadas por nuestro entorno habitualmente, ¿no? Antes del fallecimiento, considerarse al cuidador no solamente como cuidador, lo decíamos antes. Tú no eres solamente la hija de una afectada de ELA. Tú eres una persona, ¿no?, que trabaja con un rol de madre, con un rol de mujer, con un rol de esposa, con un rol de muchos tipos y que deben estar también cuidados esos roles de cara a la prevención del duelo, ¿no? Con la capacidad o la sensación de estar cuidando de forma adecuada ese papel activo, ¿no? Qué difícil muchas veces es
delegar, ¿no? O de compartir determinadas tareas en este proceso, ¿no? En cuántas familias hemos hablado el no hables de temas delicados con él, que no queremos que se preocupe más. Cuando venga el momento de tomar decisiones ya hablaremos, pero de momento vamos a ir viendo qué pasa, ¿no? No queremos hablar de esto. ¿Cuántas veces, no, esa incomunicación está favoreciendo la posterior elaboración del duelo, ¿no? Imaginaos, ¿no? El hecho de poder haberlo hablado, haber acompañado y haber dado, pues, la total posibilidad al afectado de elegir acerca de lo que desea, acerca de los tratamientos, del proceso final, del proceso de acompañamiento, pues no cabe duda que elimina o amortigua el sentimiento de culpa, ¿no? Cuando se ha permitido hablar previamente. Lo mismo que cuando ocurre ese pacto de silencio, ese intento de evitación o ocultación de la información, ¿no? También de ofrecer la posibilidad de las ventajas o los beneficios que tiene el hecho de que la comunicación es muy directa, pero que la incomunicación mucho más. Os lo decía, que lo vivíamos muy en primera persona cuando hablábamos con el afectado de forma individual y luego hablábamos con el cuidador de forma individual. Las preocupaciones a veces son muy parecidas, pero en pocas ocasiones se comparten, ¿no? Entonces es como vivir el proceso muy en paralelo, pero que no se comparten precisamente las preocupaciones por un motivo muy lícito o muy respetable a priori, que es el no hacer daño al otro, ¿no? Pero que realmente estamos haciendo, pues, más daño, ¿no? A través de esa incomunicación. Sin duda es un factor de protección para la elaboración del duelo, para quitar responsabilidad al cuidador, para darle mucha potestad a la persona que está realmente sufriendo. Facilitar en ese cuidador, que por desgracia va a tener que sufrir un duelo o vivir un duelo, el cómo se siente, el cómo está viviendo su proceso, en el que no tenga la responsabilidad de tomar decisiones complicadas y decidir por otro, y de que también tiene toda la lógica que tenga determinados miedos acerca del proceso final o de cómo va a vivir después de que no esté su ser querido o de qué va a ser de su familia o cómo va a poder retomar determinados roles de su vida, ¿no? Solo se pueden negociar cuando se hablan de estos temas. Si no ocurre lo que ocurre muchas veces, que cada uno lo hace como buenamente puede en la soledad. No estamos haciendo una intervención de duelo complicado, ¿eh? Estamos haciendo una intervención preventiva en el que, al igual que tratamos los aspectos sociales o físicos, estamos abordando cosas que creo que ya lo diré hoy por última vez, lo sentimos todos. Facilitar la despedida, ¿no? He visto despedirse gente. He visto también, decía, gente morirse muy rabiosa y solo, o con la sensación de tener pendientes tareas. También he visto gente en el hospital clínico, a un padre con ELA, despedirse de sus hijos, de encargar una paella y comerse el día antes de la sedación paliativa en la habitación, la hija, el hijo y él, eh, hacer ese protocolo de despedidas en las que, en este caso, la persona no estaba dispuesta a vivir en determinadas circunstancias. Difícilmente harán un duelo complicado estos hijos, aunque tengan la mayor pena del mundo por su padre. Eso es lo que no está reñido, la pena percibida con que no sea una reacción normal al duelo. Ya hemos dicho, tiene que ver con muchas cosas, pero mucho con la sensación de no culpa. Decíamos los 4 pasos de Worden, de la elaboración del duelo. Está equiparado a muchos otros autores o reacciones emocionales que vivimos las personas que pasamos por un proceso de duelo. En primer lugar, es hacer consciente, hacer real la pérdida. Esa sensación a veces de escuchar al fallecido, de notar la presencia, de hablar en presente todavía.
los facilitadores son de contar la experiencia, ¿no? De su relación con la persona que ya no está. Con mucha importancia de hablar en pasado, ¿no? Y de tomar decisiones de qué hacemos, ¿no? Con el armario, con la habitación, con el sillón. Nadie se sienta en ese sillón donde él leía. Aquí podríamos hablar de muchas cosas. Todos necesitamos nuestro pequeño ritual, nuestro pequeño rincón, unas personas de una forma u otra, nuestro proceso de despedida real para hacer realidad, constatar con realidad la pérdida. Todos tenemos nuestras, o hemos hecho nuestras rituales, si me permitís, con las personas perdidas. Pero cuando está vinculado a mucho tiempo, no tocar la habitación, no tocar determinada ropa, o como en un caso, viví de sacar las cenizas del fallecido al balcón a que le dé el sol, desde luego no estamos haciendo consciente la pérdida, no estamos pasando de esa primera fase que es hacer realmente el fallecimiento. Para posteriormente poder expresar cómo uno se está sintiendo, ¿no? Aquí una de las barreras más importantes es lo mal que nos podemos sentir en un proceso de duelo cuando nos sentimos bien. Es decir, cuando sentimos alegría o cuando sentimos un momento del día, alguna emoción o sentimiento vinculado a la alegría, positivo, cómo rápidamente en ocasiones el cerebro nos dice que no nos merecemos todavía y tan pronto sentirnos bien, ¿no? Habitualmente es una de las barreras en ese proceso del duelo complicado y que requiere de intervención, ¿no? En ese caso, para poder desligar, porque estamos haciendo esa asociación entre sentirnos bien con el respeto a la persona que no está, o con guardar tributo, ¿no? O si nos viera así, ¿no? Cuando habitualmente, depende de cada persona, pero habitualmente dice, mi marido me pidió que me cuidara, ¿no? Y de que no me quedara en casa, y de que saliera, y de que hiciese cosas, ¿no? En muchas ocasiones esta verbalización la han compartido conmigo. Solamente sanará el duelo cuando después de esa expresión emocional, esa capacidad de no vincular el sentirse bien o de tener emociones positivas con el hecho de fallar a la persona que ya no está, solo así nos permitiremos adquirir roles otra vez propios, no vinculados al cuidador, y de poder o de tener la necesidad de retomar actividades o tareas que hacía el fallecido, ¿no? Aún asumiendo que a lo mejor no las hacemos tan bien como las hacía él, ¿no? Es que él se encargaba siempre de los papeles del banco. Para mí ahora eso se hace un mundo, ¿no? La posibilidad de ir adquiriendo roles que no teníamos antes con la prevención de no hacerlo tan bien, o con la prevención de cierto fracaso y de no hacerlo tan bien como lo hacía la otra persona, por ejemplo. Para llegar a un momento final, perdonad por pasarme estos 3 o 4 minutos, de mirar al futuro. Cuando una persona está mirando al futuro, y no me refiero a encontrar pareja de nuevo en algunas ocasiones, otras veces sí, pero cuando uno en su libreta de vida tiene tareas referentes al futuro, podríamos decir que estaríamos en esta fase más avanzada de la elaboración del duelo, ¿no? Cuando realmente desvinculamos muy bien el hecho de retomar nuestra vida con, con lo que echamos de menos a la persona, ¿no? Aquí hay que hacer siempre mucho hincapié en que no se trata de olvidar, no se trata de dejar de pensar, se trata de reubicar al fallecido en un sitio donde nos hace mucho menos daño, pero que siempre va a permanecer ahí, y que el objetivo jamás es de borrarlo de nuestro pensamiento, sea la actividad que hagamos en el futuro, o retomemos la relación que retomemos en el futuro. Solo se puede doler uno cuando
ha querido a la otra persona, cuando existe ese vínculo. Solamente se puede pasar por un duelo cuando se ha expresado amor previamente. Así que, perdón por estos 4 minutos que me he pasado. Gracias por escucharme y, bueno, pues gracias también por atreveros a escuchar cosas que a veces no estamos habituados a hacerlo. Así que muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, José Luis. A pesar de todos los problemas técnicos que hemos tenido hoy en contra, hemos hecho el taller y yo creo de una utilidad tremenda. No sé si nuestros asistentes quieren comentar algo, hacer alguna pregunta. Dejamos un par de minutitos antes de cerrar para que aprovechen si quieren hacer alguna pregunta. Yo sí me gustaría hacer, bueno, gracias Virginia, pero a veces esto no lo hacemos, pero hoy sí me apetece hacer una pregunta al aire para que la gente dé su opinión, si le apetece por descontado, de si pensáis que estos aspectos no psicológicos, esos aspectos no sociales, sino físicos, sino que se han denominado espirituales, deberían abordarse o no. No estoy buscando una respuesta positiva, estoy buscando lo que realmente penséis y de en qué momento pensáis que deberían, os gustaría que deberían abordarse, ¿no? Entonces, me encantaría saber vuestra opinión. Podéis abrir el micrófono y contarnos. Laura, por ahí, no sé si había activado el micrófono. Adelante, Laura. Mira, aquí estamos 2 hermanas, porque yo no tengo ordenador. Mi hermana Laura y yo soy Carmen, su hermana mayor. Tenemos una hermana que está enferma de ELA y, bueno, pues nos ha parecido muy interesante todas las posibles directrices que nos habéis marcado, tanto en lo espiritual, porque sí es cierto que es que se tiene mucho miedo. Se siente miedo ante la enfermedad. Entonces, yo sí me gustaría que se hiciese más incidencia en cómo afrontar el miedo ante el enfermo de ELA, ante cómo tratarlo. Es complicado, porque por muy normal que parezca, no lo es, por lo menos al principio. Es el caso de mi hermana. Pues, Laura, yo creo que ni al principio ni al fin, me refiero. Está vinculado a emociones negativas, decíamos. A veces pensamos que nos gustaría tener alguna estrategia para no tener miedo. A la conclusión que se han llegado todas, el manejo emocional en este sentido, se basa mucho en la aceptación de que no me extraña que tengas miedo cuando tu hermana está viviendo este proceso o que tengas tristeza y que a veces, como decíamos, intentamos desembarazarnos de esta emoción, ¿no? Y aquello de la aceptación y de reconocerlo como algo nuestro, pues a veces como que lo dejamos de lado, ¿no? Y está la lucha como digo, por eliminarlo. A mí me apetecería mucho hablar contigo, pero primero agradecerte que públicamente hayas expresado esto, porque creo que es el inicio del gobernar las emociones, es el hecho de expresar que uno tiene miedo. Ya estás haciendo autorregulación emocional cuando, Laura, dices que tienes miedo. La gente muchas veces no se atreve. Normalizando esa emoción, me refiero. Tampoco pasa nada por decir a nuestro ser querido que tengo miedo o que estoy triste, porque a veces eso produce una reacción emocional que es la que precisamente queremos evitar, o un mal rato o unos lloros, pero son los que nos permiten entendernos unos a otros y los que nos permiten, en definitiva, empujar un carro entre varios en lugar de estar haciéndolo individualmente. Solamente, si me permites, te voy a hacer, seguramente no lo hagas, pero una sugerencia que nunca hacemos, pero es no intentes, con perdón, desembarazarte del miedo, sino de reconocerlo y no se trata de resignarse, sino de actuar pese al miedo en coherencia de lo que te gustaría o compartir con tu hermana o decirle a tu hermana, a pesar de estas circunstancias tan difíciles. Mil gracias. No sé si hablo con Laura, pon el nombre de Laura, no sé si eres Laura la que has hablado, pero gracias. No.
Soy su hermana, soy Carmen, soy la mayor. Pues Carmen, gracias por compartir con nosotros, compañera. De nada. De nada. Hola, ¿Qué buenas opináis los tardes. demás? Hola. Hola, buenas tardes. Soy Mila Marchena, aunque aparezca como Marcos Parrón, y soy cuñada de la persona que ha hablado, Laura, por parte de mi hermana, que es su mujer, y por supuesto que tenemos mucho miedo como enferma de ELA, porque aunque sea mi cuñada. No. Eres como una hermana, pero a mí también me da mucha pena y creo que también sería importante, sobre todo, cuidar un poco al cuidador directo, porque yo sé que nosotros acabamos de recibir la noticia y todos estamos con ella, por supuesto, pero a mí también me preocupa, por ejemplo, mi hermana, que va a ser su cuidador directo, por supuesto por Elena, que es la persona, mi cuñada, por supuesto la quiero como una hermana, pero yo creo que también es muy complicado el cuidador directo, ¿no? Porque aunque estemos todos, al final yo no sé cómo afrontar, cómo ayudar a mi hermana en ese tema. Me gustaría saber cómo poder ayudarla. ¿Cómo has dicho que te llamas? Perdóname. Mila. Soy Mila. Mira, decía al principio que no os conozco y no sé en qué momento estáis. Estáis en un inicio del diagnóstico, según me decís, en un inicio del proceso y habéis sido, no sé cómo denominarlo, habéis tenido la honestidad y capacidad de apuntaros a un curso de duelo de ELA en un proceso inicial como estáis viviendo. Hay muchas cosas que hacer previamente. El hecho de apuntaros, y ya sois varias de la familia, ante estas circunstancias denota una capacidad, una intención de ayuda y de apertura, de hablar de temas delicados, que es lo que más me apetece decirte de cómo puedes ayudar a tu familiar, que es hablando de temas delicados pese a las lágrimas, pese al miedo, pese a la tristeza, porque basándonos en tratamientos médicos que sí tenéis disponibles, que van a estar, lo que depende más de vosotros es la capacidad de comunicaros pese al dolor, me refiero. Esa es la sugerencia a priori y aquí en público y de forma tan general que me apetece hacerte. De que lo que acabas de hacer aquí, de expresarlo, no tengas miedo, perdón por la redundancia, de hacerlo con tu familiar que te preocupa. Por dos motivos. Porque la cuidadora principal también tendrá miedo y porque es muy normal que tú tengas miedo. Y además ella sabe que tú te lo estás pasando mal. Entonces vamos de entrada, emocionalmente a compartirlo. Es la única forma de dar cabida a la posibilidad de que cada uno exprese lo que le da miedo, porque dentro de esos miedos, algunos tendrán posibilidad de manejarse. Imagínate que a mí lo que me da miedo es que vaya a estar sola. Pues ese miedo en algunos casos no va a ser nunca. Entonces, solamente vais a saber unos de otros cómo ayudaros si realmente tenéis la capacidad de hacer lo que tú has hecho aquí en público, que es expresar lo que te puede asustar. Ahora estamos hablando mucha gente aquí. Como psicólogo, yo te preguntaría a ti, que no tienes que responderme, tú me has dicho, tengo miedo a no saber cómo ayudarla. Yo te preguntaría, ¿qué es lo que realmente te da miedo? Si le pudieses, no me respondas, por favor, pero ¿qué es lo que realmente te da miedo? ¿Qué es lo que peor, lo que más te asusta respecto a los cuidados? La respuesta podría ser muy distinta si se la hacemos a la gente que estamos todos en clase. Pero el tengo miedo a cómo ayudarle es un aspecto muy general. Entonces tengo miedo a cómo decirle determinadas cosas, o tengo miedo a cómo responderle cuando me hace preguntas delicadas, o tengo miedo de ver cómo puede empeorar mi familiar físicamente, o que le engañen, o tengo miedo de que el médico no le diga, no sé, estoy diciendo miedos posibles al azar que me apetecería mucho preguntarle. De lo general un poco a lo específico. Pero Mila, mil gracias por compartirlo y por tus lágrimas aquí en público. Gracias. Mónica.
Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. A ver, yo soy la principal cuidadora de mi esposo, ¿vale? Lo diagnosticaron con esta enfermedad hace 2 años y medio casi. Y yo entiendo perfectamente a la señora que habló antes, porque cuando te dan la noticia de esta enfermedad es un balde de agua fría que como que se te acaba el mundo. Y, y yo pienso, o sea, y es tan grande el dolor que sientes. A ver, el dolor no es que disminuya, porque sigue siendo igual, pero aprendes a vivir con eso y te das cuenta. Yo ahora veo a mi yo de hace 2 años y medio, y por el dolor que tenía no disfrutaba de pequeñas cosas, y ahora las disfruto al máximo. Entonces mi consejo, que mientras más rápido acepten la enfermedad, más tiempo van a tener de calidad para disfrutar de su ser querido, que es difícil porque es una cosa muy difícil porque claro, a ver, es mi esposo, ¿vale? Lo diagnosticaron con ELA cuando tenía 40 años. Tenemos ahora mismo una niña de 17 y otra de 9, y claro, era muy feo, ¿no? Pensar de que ya no iba a estar, o sea, era como que todo lo vivía. La última Navidad, el último año nuevo, el último cumpleaños, y pensando en eso, no disfrutábamos. Sin embargo, ahora que ya pasamos 3 Navidades, 3 cumpleaños, ahora ya es disfrutarlo al máximo, y eso te ayuda a llevar tu dolor. Yo también tengo miedo muchísimo, porque yo digo, el que va a pasar después, me planteo muchísimas veces cuando veo a los enfermos que están muy avanzada la enfermedad, me planteo y digo, eh, ¿por qué los familiares permiten que lleguen a ese extremo? Porque eso no es vida. Pero claro, porque yo a mi marido lo tengo todavía bien, dentro de lo que cabe. A ver, va en una silla de ruedas, no camina, tiene dificultad para mover los brazos, pero está ahí, ¿no? Entonces yo digo, eso no es vida, pero ese es mi miedo, ¿vale? Que yo creo que ahí es donde sale tu lado egoísta, de que llegue el momento de que él necesite esos cuidados y yo no tenga ese coraje, ese valor para decir no. Tengo que dejar que tome él la decisión y yo apoyarlo, aunque la decisión que tome me parte el corazón, pero sé que en algún momento lo superaré. Yo creo que uno aprende a vivir con eso, ¿no? Y ahora con lo que nos estamos quedando es con los pequeños momentos que tenemos. Antes a lo mejor no le dábamos importancia a salir a un parque, ahora se la damos 10 veces más, y haciendo fotos y fotos y más fotos. Pero es difícil, pero mientras más rápido lo traten de aceptar, van a empezar a disfrutar de los momentos que les da la vida, porque al final nosotros somos muy creyentes, ¿vale? Y sabemos de que todos vamos a pasar, todos nos vamos a morir alguna vez, y entonces tenemos que aprovechar. Yo lo que digo siempre, Dios nos ha dado una oportunidad para que ganemos recuerdos y que disfrutemos cada momento cuando toca, ¿vale? Gracias. Gracias a ti. Yo no sé cuánto tiempo va a estar tu marido, Mónica, pero esto que estás contando es una forma de relacionarte con el amor y con la vivencia de él, el darle permiso para que elija, a pesar de que no pueda estar, o sí, de acuerdo con tu opinión, a pesar de que siempre nos gustaría tenerlo, esa honestidad con él va a tener mucho que ver en la forma en la que tú ya te estás relacionando con la vida y con la muerte. Entonces, cuando verbalizas que eso es lo que tengo miedo, que es lo que ha dicho aquí, pues para mí tienes mucho avanzado, permíteme la expresión. También ocurre que la gente que soléis apuntaros a estos talleres tenéis mucha capacidad de hablar de las emociones, ¿no? Es como cuando dábamos charlas de cómo dar malas noticias a médicos, siempre se apuntaban a aquellos médicos que ya sabían dar malas noticias porque era el que le importaba el curso. Entonces, el hecho de que tú hayas expresado
verbalmente y explícitamente esto es lo que tengo miedo, es justamente lo que te permite ponerle nombre y hacerte cargo de él. El hecho de respetar la opinión incondicional de tu marido pese al dolor, ya estás haciendo una cosa pues tremendamente honesta. No te intento regalar ningún oído, sino solamente describir lo que tú has dicho acerca de tu relación con él. No todo el mundo cede la capacidad de decidir de su ser querido, no todo el mundo deja decidir, no todo el mundo expresa cómo se siente. Así que sepas que lo que está haciendo daño a tu marido, y eso lo sabes tú mucho mejor que nadie, es la enfermedad, no el que le digas que tienes miedo. Así que compártelo para atar cabos, para terminar tareas, para disfrutar de ese parque que estás diciendo, como también has hecho aquí con nosotros. Así que gracias, Mónica. A ustedes, muchas gracias, porque la verdad es que todas estas charlas sirven de mucho y ver el testimonio de otras personas pues te ayuda, ¿sabes? Muchas gracias a ustedes. Adiós, Mónica. Bueno, no sé si alguien más quiere añadir algo, decir algo más. Apuntar solamente que tenemos más talleres sobre ELA durante el año. El próximo lo tenemos el 20 de marzo y es sobre el proceso de toma de decisiones. En el mail que les mandaré ahora les pondré el enlace a los talleres que les comentaba al principio para que puedan ir viendo los que surjan y apuntándose. Y de todas formas, al haber participado ya en talleres, nosotros les daremos llegar las invitaciones porque seguro que les van a resultar muy interesantes en toda la evolución de la enfermedad. Así que, bueno, pues no sé si quieres añadir algo más, José Luis. Solo que sepáis, Mila, compañía, que no os hacemos un favor cuando os ofrecemos la posibilidad de escribirnos, pero que si queréis escribirnos para, yo no sé en qué hospital os tratan, no sé quién os atiende, pero que si os apetece compartir algo a través del correo, estaré encantado de responder de una forma más privada. Hola, Tati. Sí. Hola, buenas tardes. Mira, yo soy la mujer de Elena, de la chica de la que han hablado mis cuñadas y mi hermana, ¿vale? Bueno, yo solo quería decir que nosotras, Elena y yo, estamos llevando este proceso bastante bien porque hablamos de todas las circunstancias que se nos vienen encima y nuestra máxima es disfrutar lo que estábamos hablando, el día a día. Lo que pasa es que ahora es complicado. La noticia es muy reciente y es complicado. El día a día es difícil, pero intentamos apartar el pensamiento negativo y siempre intentamos darle la vuelta o tomarlo a broma de cierta manera, ¿no? Pues yo cuando tú estés en la silla de ruedas me vas a llevar corriendo o no sé, cosas así, ¿no? Entonces, la verdad es que nuestra máxima es disfrutar del día a día, de intentar hacer cosas que no podamos hacer después. ¿Verdad? Y bueno, que eso, que queremos, como decía esta señora, disfrutar pues del tiempo que sea juntas. Tati, gracias por compartirlo. Está muy bien intentar que se sienta bien, Elena, pero cuando os comparte una pena o algo que le preocupe, el hecho de poder teneros ahí también desde la escucha, no solamente desde el intento de ánimo, sino también desde la validación, os lo va a agradecer un montón. No todo el rato, también hay que hacer la broma porque va a correr mucho con la silla, pero también escucharlo desde la honestidad de que es normal que todos tengáis pena. No es fácil lo que estáis haciendo, estáis en un momento muy difícil. Gracias. Gracias a ti. Me llama la atención cuántos de la familia os habéis apuntado al taller. O sea, tiene mucha suerte porque tiene mucha gente que le quiere, que quiere ayudarle. O sea, que eso también es algo que hay que valorar, que queréis aprender y queréis ayudar en el proceso. Bueno, pues creo que vamos a ir cerrando.
dándole las gracias, como siempre, a José Luis por aportarnos todo su conocimiento y hablarnos sobre temas que normalmente no se tratan y que es la vía para que podamos aprender un poco más. Y a nuestros pacientes por venir, por aprender y por compartir con nosotros cosas tan personales como las que han salido esta tarde en el taller. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos veremos en próximos talleres en los que intentaremos servir un poquito más de apoyo en el día a día de la enfermedad. Hasta luego. Hasta la vista. Adiós. Adiós, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.